Bueno, vamos a continuar con este video tutorial acerca de la narración, que hoy os voy a enviar un poquito tarde porque se me ha hecho tarde. No he tenido tiempo de colgarlo antes, así es la vida. Tengo que hacer muchos videotutoriales, corregir muchas cosas y, como sabéis, todavía tengo pendientes cosas vuestras por corregir y las corregiré lo antes posible, pero el tiempo da para lo que da. Bien, vamos a continuar, como digo, con la narración. En los puntos 2.2 y el 2.3 viene la narración en verso y la narración en prosa. Pero estos dos tipos de narraciones, como se nos cuenta aquí en el libro de texto, se refiere a narraciones antiguas. Voy a tener que... Aquí. Ya en la siguiente página se nos habla de la novela moderna. Hoy nos vamos a centrar en esas formas un poquito más antiguas de narración, que era en primer lugar la narración en verso y en segundo lugar la narración en prosa. Dice aquí: el género narrativo surgió en la antigüedad y ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la historia. Efectivamente, la narración tal y como la conocemos nosotros nace la narración literaria, nace en verso, en las grandes epopeyas griegas, los grandes relatos mesopotámicos también, y egipcios y de otras culturas, pero para nuestra literatura occidental lo que va a tener importancia sobre todo es la epopeya griega, especialmente la Ilíada y la Odisea, ambas de origen griego y atribuidos a un autor que míticamente se le considera ciego, que es Homero, y que nos va a contar la guerra de Troya y después la vuelta de Odiseo, que era Ulises, a su casa en Ítaca, ¿no?, con su mujer Penélope. Y después hay una gran obra también de Virgilio que se llama La Eneida, que es ya posterior, es de la época de Roma, y nos cuenta precisamente el mítico nacimiento de esa ciudad a través de su héroe fundador, que fue Eneas. Todos ellos van a ser historias que se anclan en una antigüedad mítica, donde los hombres se rodean de dioses y seres fabulosos y van a tener unas historias extraordinarias, ¿vale? Son héroes ligados a las historias de sus pueblos. Así también va a nacer la epopeya medieval. Va a ser muy importante la epopeya anglosajona, con obras como el Beowulf o la sajona El cantar de los Nibelungos, muy importante. También en Francia y aquí en España tenemos los cantares de gestas y los romances. En España también será importante, donde también se nos va a contar narraciones en verso que están relacionadas con distintas cosas, a veces con la historia, otras veces con la Biblia, otras veces está relacionada con leyendas de otros países, por ejemplo del rey Arturo o de Carlomagno y sus 12 pares, ¿no? Es decir, son cantares, narraciones que se realizan en verso, y precisamente se realizaban en verso porque en muchas ocasiones eran cantados, ¿eh? De hecho, fijaos cómo se llama, cantares de gesta. La primera obra importante que se conserva de la literatura española es el Cantar del Mío Cid, que habla sobre Rodríguez Díaz de Vivar, el Cid campeador, el gran héroe de la historia de España. Pues esas obras se cantaban, ¿no? Y después había alguien que las transcribía en un pergamino, no me sale ahora el nombre, o en un pergamino generalmente, y entonces gracias a ellos las hemos conservado, ¿no? Pero eran obras destinadas al canto, y como eran obras destinadas al canto, pues generalmente estaban en verso. Os tengo yo aquí algún romance para que veáis. Aquí tenemos, por ejemplo, el romance de Bernardo del Carpio, que era un héroe también de la antigüedad española, y que dice: los reinos de León el casto Alfonso reinaba, hermosa hermana tenía, doña Jimena se llama, enamórase de ella ese conde de Saldaña, mas no vivía engañado porque la infanta lo amaba. Muchas veces fueron juntos que nadie lo sospechaba, de las veces que se vieron la infanta quedó preñada. La infanta parió a Bernardo y luego monjas entraba, mandó el rey prender al conde y ponerle muy gran guarda, ¿vale? Bueno, aquí lo que se nos cuenta es el nacimiento de Bernardo del Carpio, porque una de las características de estos romances es que eran pequeñas historias que se insertaban dentro de una historia mayor. Es decir, hay un montón de romances de Bernardo del Carpio donde se nos va a contar sus hazañas desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Lo mismo pasa con los romances del Cid. Hay un montón de romances que se nos va a contar cada una de las historias, ¿vale?, que va a vivir el Cid, ¿no? De una vez, cuando era joven, el Cid se enfrentó a no sé quién, ¿no? Es decir, cuando era joven, cuando era mayor. Son todos como pequeñas historias. Eso es una de las características del romance, que tiene como un carácter episódico, ¿no?, de pequeño episodio. Yo he elegido aquí un romance no por ser el mejor, ni mucho menos, que hay romances mucho mejores que este, pero sino lo he puesto sobre todo por su tamaño, porque es bastante cortito, y en él se nos cuenta cómo
Doña Jimena, la hermana del rey, se enamora del conde de Saldaña y paren a Bernardo del Carpio, uno de los héroes castellanos. Bien, bueno, pues os he puesto ese ejemplo de poesía narrativa. Voy a poner ahora, bien, lo siguiente que tenemos es la narración en prosa. Dice, hasta el siglo XVII tuvieron mucho éxito las siguientes narraciones en prosa. Fijaos, siglo XVII, que es cuando se escribe el Quijote. 1. Los cuentos de la Edad Media. Fundamentales. Los cuentos de la Edad Media tenían una función no solo de entretener, sino también de enseñar. Hoy en día también lo tienen, pero en la Edad Media mucho más. Y se hacían colecciones de cuentos que en muchas ocasiones estaban dedicados a grandes dignidades, a reyes, a condes, porque servían de libros de auténticos aprendizajes, como por ejemplo sucedía con obras como el Sendebar o con una obra del siglo XIV que nos viene aquí, que se llama El Conde Lucanor, una obra muy importante de la literatura española. El Conde Lucanor tiene 5 partes, pero la más conocida de todas es la primera, que se llama, que es el libro de los ejemplos. En el libro de los ejemplos, en esa primera parte del Conde Lucanor, tenemos al protagonista, que es el Conde Lucanor, al que siempre se le plantea un problema. Y se lo plantea a su criado, que se llama Patronio. Entonces Patronio, para solventarle ese problema, lo que hace es contarle un cuento a modo de ejemplo. De hecho, los cuentos en la Edad Media también se les llamaba ejempla. Entonces le cuenta un cuento para que le sirva de ejemplo, para buscarle una solución. Este cuento a su vez va a tener su planteamiento, su nudo y su desenlace. Finalizado el cuento, Patronio le da la solución al Conde Lucanor. El Conde Lucanor la acepta, hay una conclusión del narrador que es externo al Conde Lucanor y a Patronio, ¿no? Porque claro, cada cuento empieza. Estaba el Conde Lucanor muy apesadumbrado porque su hacienda, veía que su hacienda podía bajar. Entonces tal. Y le preguntó a Patronio, oye, ¿qué es lo que puedo hacer para conseguir dinero? Y Patronio le cuenta un cuento, ¿no? Y el conde pone en práctica ese consejo y le va bien, ¿no? Y después al final hay un pequeño pareado, que la verdad es lo peor de esta obra, un pequeño pareado donde se sintetiza, no se resume la enseñanza de los cuentos. Os cuento tanto del Conde Lucanor porque os pondré un ejercicio sobre el Conde Lucanor. Si no hoy, porque os mando el vídeo muy tarde y ya mañana. Bien, los cuentos por lo tanto tenían mucho éxito en la Edad Media. Las novelas de caballería, fundamentalmente desde finales del siglo XV. Perdón, cuando se publica una gran novela de caballería que se llama El Amadís de Gaula y que va a tener un éxito fabuloso. Cuando digo un éxito fabuloso no debemos plantearlo como éxito como hoy en día. Tener en cuenta que en el siglo XV la cantidad de gente que estaba alfabetizada era mínima. Pero digamos que tiene una gran popularidad entre los amantes de las novelas de caballería. Y eso va a hacer el éxito de El Amadís de Gaula y de otra obra también escrita en valenciano que se llama El Tirant le Blanc, que aquí se traduciría como El Tirante del Blanco, ambos las dos novelas de caballería, provocaría que el género tuviese un boom. Es decir, que se escribieron un montón de novelas de caballerías. Y todas esas, durante todo el siglo XVI, se van a publicar durante todo el siglo XVI un montón de novelas de caballería. Ahora mismo no recuerdo el número, creo que eran 52 novelas de caballería durante el siglo XVI. Puede no parecer mucho, pero para un siglo, como el siglo XVI, es mucho. El final de la novela de caballería, perdonad que estoy tengo la garganta seca, el final de la novela de caballería se va a producir fundamentalmente cuando en el año 1605 y después la segunda parte en 1615 Cervantes publique El Quijote, que es una parodia de la novela de caballería, aunque es mucho más que una parodia de la novela de caballería. Después tenemos las novelas bizantinas, como por ejemplo los trabajos de Persiles y Segismunda, que también es de Miguel de Cervantes. Las novelas bizantinas se caracterizan por ser novelas de aventura, que se desarrollan en ambientes fabulosos, donde normalmente hay una separación de los amantes, suelen ser novelas amorosas, los amantes se tienen que separar, se ven forzados a separarse porque a la fuerza, y después viven una serie de aventuras hasta que se reencuentran finalmente. Y después por último tenemos las novelas bucólicas o pastoriles. Eran novelas de pastores no que fuesen escritas por pastores, sino que los pastores eran los protagonistas y eran pastores idealizados, pastores que se amaban, pastores que estaban también en entornos míticos, en bosques llenos de diosas o de brujas, que también les sucedían cosas fantásticas y maravillosas. El libro más destacado son los 7 libros de Diana, de Jorge de Montemayor, y también su segunda parte, que es La Diana enamorada, de Gil Polo, que es de la misma categoría que esta. Bueno, esto en cuanto a lo que sería la narración en prosa, pero un poco restringido hasta la Edad Media. Hasta el siglo XVII. Mañana seguimos.